Bueno, entonces damos inicio a nuestra clase. Les voy a presentar el tema de hoy. Vamos a verlo en solo... Perdón, antes de comenzar, cuando se envía la asistencia, a nosotros no nos llega correo de que fue recibido. En, el, en la página, cuando usted dice enviar, aparece un mensaje, dice el El registro de mensaje fue asistencia. enviado correctamente. Sí, exactamente, eso es todo. Usted le puede tomar un Ah, bueno. pantallazo, toda la cosa. Ok, gracias. Bueno, entonces nuestra clase de hoy para la fecha del 13/04 del 2021, el 13, martes 13 de abril de 2021, en nuestro tema 1, vamos a empezar a ver lo que son estos 4 temas. O 3 temas, porque esta parte en el proceso la van a hacer ustedes. Van a ver un video que yo hice con antelación a otra clase. Van a revisar ese video y van a tomar algunas notas con respecto a ese video. Eh, este video es mío, un video mío. Yo ahora les coloco el enlace para que lo vean y lo tengan presente para la próxima clase del lunes siguiente. Entonces, nuestros temas son el plano, las proyecciones diédricas y las axonometrías. Entonces, en cierta manera, parte de lo que vamos a hacer hoy es eh, una parte por parte de la parte de la clase, perdone la redundancia, por parte mía, la exposición de lo que vamos a hacer. Ustedes van a revisar la información que está allí y van a consultar esos temas, van a consultar el plano, las proyecciones diédricas, las axonometrías. Eh, en esas consultas, pues ustedes van a sacar algunas definiciones importantes y van a generar un documento que lo van a reservar eh, para eh, cuando esté habilitada la plataforma territorio. Por ahora me lo pueden enviar a mi correo, ¿sí? O simplemente yo canalizo por otro medio, pero me lo pueden enviar a mi correo eh, la información que consulten. Esta es una tarea individual que la van a hacer a partir de hoy, apenas terminemos la clase, hasta el próximo lunes, ¿sí? Hasta el próximo lunes. Entonces, Perdón, este documento nos lo envía al correo. sí señor, yo les envío todo al correo. Gracias. Entonces, igual en el video queda consignado también, yo les publico el video y a ver, seamos claros en esto, toda la información que yo les solicite a ustedes, si hay documentos de apoyo o algo por el estilo, todo va a ser enviado a sus correos. O en defecto, cuando yo cree el grupo de WhatsApp, eh, envío también esa información por el WhatsApp al grupo, ¿sí? Porque unas personas van a estar unos días en la clase, otros días no, entonces yo voy a sacar los correos de las asistencias, ¿sí? Para que tengamos en cuenta de los participantes que están en la clase. Entonces, eh, esta información por ahora la voy a enviar al correo, ¿sí? Las tareas de aquí en adelante, las tareas, esta porque territorio no ha sido habilitado, ¿sí? En el momento que territorio sea habilitado y ustedes estén matriculados,
ya nada me llegará al correo, o sea, todo lo tienen que subir a la plataforma Territory, como lo vimos ayer. Entonces, si se coloca una tarea y la plataforma está habilitada, deben subir la tarea esa a la plataforma, no enviármela al correo, por favor. Es simplemente esa situación. Listo. Entonces, vamos a trabajar entonces estos tres temas y ustedes van a hacer esta visualización de ese video. En estos temas hay unas definiciones que ustedes van a consultar para esta semana. Ahora ampliamos un poco más la tarea a medida que vamos trabajando con estos temas. Entonces, nuestro tema primero, inicial, el primer tema es el plano. Entonces, aquí lo que dice es que van a consultar las definiciones y las páginas al pie de cada una de ellas. Cuando se haya terminado la lectura de estas, creo un informe máximo de 2 hojas indicando indicando, aquí hay falta una coma para que entendió sobre las definiciones colocadas en el documento. Recuerde que esta parte se refiere a los temas planteados anteriormente, o sea, a estos tres temas, al plano, proyecciones diédricas y axonometría. Entonces vamos con el primero. ¿Quién me puede leer esa definición, por favor? Definición de plano. Listo. En geometría, un plano es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. Es un concepto fundamental de la geometría junto con el punto y la recta. Cuando se habla de un plano, se está hablando del objeto geométrico que no posee volumen, es decir, bidimensional, y que contiene un número infinito de rectas y puntos. Sin embargo, cuando el término se utiliza en plural, se está hablando de aquel material que es elaborado como una representación gráfica de superficies en diferentes posiciones. Los planos son especialmente utilizados en ingeniería, arquitectura y diseño, ya que sirven para diagramar en una superficie plana o en otra superficie que son regularmente tridimensionales. Un plano queda definido por los siguientes elementos geométricos: 3 puntos no alineados, una recta y un punto exterior a ella, 2 rectas paralelas o 2 rectas que se cortan. Listo. Muchas gracias. ¿Quién me puede dar algo que haya entendido claramente de eso, de esa definición? Alguien que me dé un concepto o algo que tenga que ver con lo que acabamos de leer. Profesor, que un plano trabaja de forma bidimensional. Solo en un plano, sí, trabaja en un plano recto. Eso es lo que más o menos pude captar. Listo. ¿Quién más tiene alguna otra concepto acerca de lo que entendió acerca de esta definición? Yo, profe. Sí, cuéntame. Profe, dice que es una recta con puntos, ¿no? Una Que recta, utilizan, una recta con punto, me dijo. Si le entendí. sí, señor, Listo, perfecto. señor, Continúa. que utiliza solamente en el entradas de diseño y ingeniería, ¿cierto? Y no posee volumen. Bueno. Primero que todo, hay que aclarar algo importante. Ya leímos la parte del plano y ahora hay que entender algo fundamental y es que un plano tiene que ver con la parte de dos dimensiones. Cuando hablamos de dos dimensiones es largo y ancho. Nosotros tenemos varias dimensiones, ¿no es cierto? En física se dice que hay una cuarta dimensión.
Pero nosotros para este tema de nuestro dibujo hablamos de máximo 3 dimensiones. En esta parte de lo que vamos a definir como interpretación de planos. Entonces nosotros tenemos aquí, en la definición, hay algo importante que dice que no se posee volumen. Cuando hablamos de volumen, estamos hablando de 3 dimensiones. Cuando involucramos la palabra volumen, estamos hablando de 3 dimensiones. Cuando hablamos de bidimensional, o sea, bi-2 dimensional, o sea, 2 dimensiones, quiere decir que estamos solamente ante ese elemento 2 dimensiones. Entonces ustedes, por ejemplo, alguien que usted me diga qué tiene por ahí a la mano, ahí donde está sentado, revisando, qué tiene a la mano que sea de 2 dimensiones. Un papel. Un papel. ¿Qué otra cosa es de 2 dimensiones? ¿Qué puede visualizar por ahí en donde está en este momento? ¿Qué puede visualizar que sea de 2 dimensiones? La pantalla del computador. La pantalla del computador. Es lo más, o sea, si nosotros vemos realmente, si hablamos de la pantalla como elemento físico, es un elemento de 3 dimensiones. Y de hecho casi todo lo que vemos, o sea, todo lo que estamos, si nosotros estamos sentados en nuestra casa en este momento recibiendo esta clase y observamos alrededor, vamos a encontrar que tenemos casi todos los objetos que nosotros vemos, la mayoría, si no es Todos tienen un todos tienen un volumen, todos tienen un volumen. Y no podríamos decir exactamente que es 2 dimensiones, porque si nosotros cogemos la hoja de papel, de hecho la hoja de papel tiene un espesor, lo que pasa es que es muy delgada, es demasiado delgada. Entonces también tendría las 3 dimensiones. En este caso, la pantalla del computador, sin ver el objeto como tal, o sea, como pantalla, como televisor o como monitor, el monitor sí es un elemento tridimensional, pero nuestra pantalla como tal, lo que estamos observando en este momento en pantalla, que es esas letras y todo lo que se representa en esa pantalla, no tiene sino 2 dimensiones, no tiene profundidad, no hay un elemento que me diga a mí que yo no tengo forma de medir, por ejemplo, el volumen de la letra que usted está observando en este momento. Entonces, ¿qué sucede? Solamente tenemos 2 dimensiones. Solamente tenemos la dimensión del alto de la pantalla, esta parte de la pantalla, y el ancho de la pantalla. No tenemos más. Esa visualización es la que nosotros estamos observando. Y todo lo que esté dentro de ese elemento, dentro de esta área, una línea, un punto, todas estas letras son parte de ese plano. Entonces mi referencia al plano es todos los elementos que tienen que ver con ese objeto de 2 dimensiones. En este caso la pantalla, la altura, esa altura está limitada por una línea recta que está a su borde izquierdo o su borde derecho de la pantalla del computador. Y también está limitada por una línea que va en la parte superior y una línea en la parte inferior de la pantalla. O sea que en este caso, que nuestro plano es rectangular, solamente observamos 4 líneas en ese plano, 4 líneas, como la hoja de papel. Pero recordemos que la hoja de papel solamente cuando yo escribo en ella, ya esa hoja de papel sola ya no es de 3 dimensiones, sino de 2 dimensiones. Porque lo que yo coloque encima, líneas, puntos, rayas, lo que yo vaya a dibujar, letras, está plasmado solamente en esas 2 dimensiones, no más. Si yo tuviera un espesor, así fuera la hoja de papel, tengo 3 dimensiones y ya no es un plano. Entonces hay una gran diferencia en esos dos elementos fundamentales.
Dice que los planos son especialmente utilizados en ingeniería, arquitectura y diseño, ya que sirve para diagramar en una superficie plana o en otras superficies que son regularmente tridimensionales. Miren, esto es lo que yo quiero que quede muy claro. La mayoría de las cosas que nosotros observamos son tridimensionales, no son de dos dimensiones. ¿Listo? Entonces, un plano queda definido por los siguientes puntos de elementos geométricos, tres puntos no alineados. Excelente, vamos a mirar un objeto aquí. Este es un objeto en 3 dimensiones, pero ahora lo miramos. 3 puntos no alineados. Vamos a definir 3 puntos no alineados. Listo, entonces vamos a colocar un punto por acá. Ahí colocamos un punto. Vamos a colocar otro punto por acá. Otro punto por acá. Ahí hay 3 puntos no alineados. Si yo digo que este punto es alineado con este de acá abajo, pues sí, estos dos están alineados, pero este no está alineado con ellos. Tendrían que estar en la misma línea para poder estar dentro del punto. ¿Sí? Entonces ya esta pantalla que me está mostrando esos 3 puntos, entonces conforma un plano. ¿Sí? Pero el plano mínimo que existe es el triángulo. ¿Sí? Un triángulo. Si yo uno esto con líneas, por ejemplo, si yo uno este punto con este punto y con este punto de acá, con este que está aquí, y con este punto de acá, me formó un plano que tiene en este momento aquí, que tiene tres límites. Estas 3 líneas que están acá forman el límite, esta línea de acá y esta línea de acá forman el límite de ese plano. Aquí puedo contener otras líneas, ¿sí? Yo puedo hacer una línea acá, de aquí hasta acá, ahí ya tengo una línea. Puedo hacer otra línea por acá, en este sentido. Puedo inclusive colocar un punto, ¿sí? Colocar un punto allí. O puedo colocar infinitas líneas. O sea, no necesariamente estas dos que están acá son parte del plano. Pueden haber miles de líneas, infinitas líneas o infinitos puntos. Cuando ustedes veían aquí hay una cantidad de puntos. Cada punto empieza a generar un proceso en algún elemento que genera toda esta letra. Toda esta letra está llena de puntos. Y las L's, y las A's, y las N's están llenas de puntos. Una recta y un punto exterior a ella. Claro, una recta y un punto exterior a ella. Yo tengo una recta por acá. ¿Sí? Supongamos que yo tenga esta recta. Y yo tengo un punto aquí, por acá. Al unir esta recta con otras líneas, al unir esta recta con esta línea y con esta de acá, generan un plano. Aquí se genera un plano. Entonces, esta es la recta principal y este es el punto exterior a ella. ¿Por qué dice exterior a ella? Porque es que yo puedo generar, de hecho, la definición de línea es una sucesión de puntos. ¿Sí? De hecho, la definición de línea es una sucesión de puntos. Entonces, si yo en este momento coloco un punto, vamos a colocar un punto, pero dentro de la recta, aquí, ese punto pertenece a esa recta. Miren, siempre estará dentro de la recta. O sea que ese punto no es exterior a la recta. Este punto sí, porque no está dentro de la recta. Yo podría verlo muy cerca a la recta. Vamos a mirar
un ejemplo claro aquí. Vamos a colocar un punto bien cerca de la recta. Vamos a colocarlo bien cerquita. Vamos a tratar de hacerlo lo más cerca posible. Acá. Miremoslo. Miremoslo allí. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está. Y si yo, por ejemplo, en este caso, lo veo desde la lejanía, voy a ver que esos puntos están muy cercanos y pareciera que estuvieran dentro de la recta. Miren, ahí se puede observar. Pareciera que estuvieran allí dentro de la recta. Pero uno de ellos es exterior a la recta. ¿Por qué? Porque no está tocando la recta. Mírenlo acá. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucha claridad con ese proceso. ¿Listo? En dibujo y en planos, estos conceptos son fundamentales. ¿Sí? Dos rectas paralelas o dos rectas que se cortan. Perfecto. Miremos dos rectas que se paralelas. Entonces, si yo tengo una recta acá, si yo tengo una recta aquí, vamos a hacerla en otra posición, pongámosla así. Dos rectas paralelas. ¿Qué quiere decir que sean paralelas? Que están separadas en toda su longitud por la misma distancia. Entonces, si vamos a hacer una recta paralela aquí, esta recta está exactamente paralela con respecto a esta. Puede estar en otra posición, pero son paralelas. Son paralelas. Entonces, si yo la coloco por acá, la distancia que hay entre esta línea aquí y la distancia que hay entre este punto acá deben ser iguales. Miremos a ver si eso es verdad. ¿Sí? Midamos la distancia de aquí hasta acá. Me dice que es 1451.7461. Esa es la distancia en ese punto. Pero si yo la mido por acá, me tiene que dar igual. 1451.7461. Entonces, las líneas paralelas me generan un plano. Claro, ¿por qué? Porque yo simplemente ¿sí? Una línea acá, hasta aquí, y uno de nuevo otra línea acá, desde este punto a este punto. Me lo cogió a este punto. ¿Listo? Entonces, ahí ya formamos un plano. Y el otro es que dos líneas que se cruzan, o dos rectas que se cortan. Claro, yo tengo dos rectas que se cortan. En este caso, por ejemplo, esta línea que está acá corta esta línea de acá. Pero una forma más clara puede ser este proceso donde dos líneas se cortan. Al cortarse esas líneas, yo puedo generar el plano allí. ¿Cómo lo puedo generar? De muchas maneras. Por ejemplo, tener una línea desde este punto acá, ¿sí? Y aquí me generó un plano, o completar sus líneas. Esto sería un plano. Cada una de estas formas que se generaron aquí generan planos. Entonces, cada una de esas formas va a generar planos. Y tenemos dentro del plano mayor, encuentran dos líneas que se cruzan dentro de ese plano. Entonces, no sé si queda clara esa definición de lo que es un plano, y eso es un plano en la parte geométrica, ¿sí?
Entonces, ustedes aquí van a encontrar una bibliografía web. Esta bibliografía web es la consulta que ustedes van a hacer. O sea, van a entrar a esta página y van a repasar lo que acabamos de ver sobre el plano. Lo mismo en esta otra página. ¿Cómo acceden a ella? Simplemente aquí en este documento van a hundir la tecla control y cuando tengan la hundida la tecla control le hacen clic sobre el documento, en el caso de computador, y con el celular simplemente le ponen el dedo acá en este enlace y van a ir a ese sitio. Bueno, ahora vamos con el plano en arquitectura y ingeniería. Entonces, normalmente los planos, cuando yo genero un plano, ¿sí? Cuando yo genero un plano, entonces este plano en ingeniería, o sea, es lo mismo que nosotros teníamos acá. Lo que pasa es que ya vamos a tener las medidas más regularizadas, o sea, no van a ser formas como esta, ni formas como esta, ni formas triangulares. Ahí no vamos a tener ese proceso. Nosotros aquí, en este caso, pues ya vamos a tener unas formas regularizadas. Esas formas regularizadas para los planos en arquitectura, ingeniería o dibujo técnico tienen unas normas y esa parte es la que ustedes van a ver en este video que se encuentra en la parte de abajo, en este video. Recuerden que este video es un video hecho por mí para una clase de precisamente de interpretación de planos. Entonces van a revisar este video donde van a encontrar esa normatividad que hay con respecto a los planos de arquitectura e ingeniería o dibujo técnico. Entonces van a encontrar allí esa parte, ¿sí? Entonces, como dice allí, los planos normalmente se dibujan o se dibujaban. Actualmente ya no se hace tanto de esa manera, aunque algunas personas todavía lo usan, algunas, pero es muy poco ya en el mundo que se hace eso de esa manera, donde se utilizaban las escuadras, el catarbón. ¿Quién sabe qué es un catarbón? Cartabón. ¿Qué es un cartabón? Perdón, cartabón. ¿Alguien sabe qué es un cartabón? ¿Alguien utilizó un cartabón? De los presentes. Calcantes que es por ahí. ¿Qué? Calcante. Cartabón. ¿Alguien no? Pues no es el juego de escuadras, la de 45 y la de 60. Sí, un cartabón es una escuadra. La de 45 y la de 60. Esos son los cartabones. Nosotros hablamos de la escuadra, pero es que si usted busca en internet escuadra, vamos a buscar. Porque la cosa es de esa forma. Entonces, busquemos escuadra. ¿Sí? ¿Qué es escuadra? Entonces, escuadra, mire, esto es una escuadra. Eso que tengo ahí. Esto es una escuadra. Pero esa escuadra no me sirve para dibujar en una hoja. Me es muy complicado trabajar con esta escuadra en una hoja. Esta no es hecha para eso. Pero es una escuadra. ¿Por qué se llama escuadra? ¿Quién me dice? Porque tiene un ángulo de 90. ¿Y qué es un ángulo de 90? O sea, si usted me dice a mí, listo, es porque tiene un ángulo de 90 y yo me pongo a mirar la escuadra de dónde que es un ángulo de 90. Cuando tiene un plano adyacente al vertical. Un plano adyacente al vertical, ¿cómo así? No te entendí esa parte. Es que no sabría decirle porque es que el ángulo que forma la escuadra debe ser 90, debe ser recto con la base. El ángulo. ¿Y qué es un ángulo? ¿Cómo le explico? Exactamente, mire.
Muchas veces los conceptos los tenemos en la cabeza y sabemos, si nos hablan, inmediatamente mi cerebro intuye lo que yo estoy hablando con mis palabras. Pero si yo voy a definir eso, o yo voy a explicar eso, o yo voy a conceptualizar eso realmente, todas las palabras que me han dicho, yo las entiendo. Ángulo, 90 grados, por ahí dijeron ángulo recto, pero si vamos a la realidad, ¿qué son todas esas cosas? ¿Qué es un ángulo? Entonces, ahí ya la cosa se nos complica. Pero en dibujo, sí tenemos que tener claridad en algo. Y es en la parte geométrica. Cuando nos hablamos igualmente con lo que respecta a esto, si nosotros tenemos una línea, en este caso, recta, vamos a hacer una inclinada y vamos a hacer una recta, vamos a hacer una que sea recta completamente, listo, aquí está recta completamente, también puede ser recta completamente en este sentido. Y si nosotros hablamos de ángulo recto o de ángulo en esa forma que nos forma 90 grados, ¿qué tenemos que tener en la línea para que conforme un ángulo de 90 grados con respecto a esta? Que sea Otra línea perpendicular. perpendicular a Sí, esa. señor, esa es la palabra, que sea perpendicular. Entonces, si nosotros tenemos claro qué es una perpendicular, ahí sí podemos hablar de ángulo o de ángulo recto o de 90 grados en ese sentido. Entonces, esta línea que tracé acá abajo con respecto a la horizontal forma ¿qué? Un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Una abertura. Es la abertura que yo tengo desde acá hasta acá. Esa es el ángulo. Una abertura. Yo puedo tener una abertura muy, muy pequeña. ¿Sí? Ejemplo, yo puedo tener una abertura en este sentido y tener una abertura aquí. Si nosotros observamos, entre estas dos líneas hay un ángulo. ¿Por qué? Porque ellas dos se abren. Esa abertura es que las dos líneas se abren. En este caso, estas dos líneas se abren 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque es la forma de medición que nosotros hacemos en los grados. ¿Sí? En una figura geométrica, por ejemplo, como el círculo, nosotros podríamos definir que cada una de esas líneas, ¿sí?, de este punto acá, y nosotros, si ustedes observan ahí en la pantalla, me dice que esa es una línea recta y aparece un numerito, no sé si lo alcanzan a ver, dice 0 grados. O sea que en ese caso yo tengo una abertura 0. No hay nada absolutamente que me esté diciendo que haya un valor, pero hay un ángulo 0. O sea, la abertura es 0. Pero si yo posiciono la línea por aquí, miren que ya el ángulo dice que hay una abertura de 37 grados. ¿Con respecto a quién? A la primera línea que yo intenté trazar, los 0 grados. Pero si me vengo por acá, tengo una abertura de 119 grados. Y así sucesivamente, hasta llegar a un punto donde yo coloque de nuevo los 0 grados. Ese giro que hace completo hasta acá me da un valor de 360 grados. Entonces, en ese sentido, yo puedo conocer las aberturas, o sea, los ángulos. Entonces, como este ángulo es una abertura de 90 grados, me da exactamente un ángulo que vamos a llamar en este caso recto. Por eso se llama escuadra. Entonces, cuando nosotros tenemos una escuadra, esta línea que viene aquí es totalmente perpendicular a esta línea que tengo acá.
por eso es de 90 grados, por eso es recta, por eso es escuadra. ¿Está claro ese concepto? Entonces, la abertura es el ángulo, y el ángulo de 90 grados forma una perpendicular. Forma una perpendicular. Aquí lo vimos de esta manera, pero si yo trazara una línea en este momento inclinada y quisiera trazar una línea perpendicular acá, ella tiene que tener un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a trazar una línea perpendicular acá. Desde un punto exterior vamos a trazar una perpendicular. Entonces generamos ahí, ¿sí?, la perpendicular. ¿Listo? Ahí ya quedó nuestra perpendicular. Midamos ese ángulo. Midamos ese ángulo. A ver cuánto tiene ese ángulo. Si está perpendicular, tiene que tener un ángulo de 90 grados. Miremos a ver si es cierto. Bueno, me salió muy pequeño. 90 grados. Entonces, realmente me está diciendo exactamente que entre estas dos líneas hay 90 grados. Ahora sí puedo decir que esta abertura es de 90 grados y puedo decir que aquí hay un ángulo recto. ¿Por qué? Porque esta línea es perpendicular a esta. Por esa razón, porque es perpendicular a la otra. Al ser perpendicular genera 90 grados. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de escuadra, cartabón entonces ya es las escuadras como tal, o sea, lo que yo utilizo para dibujo. Miren que la definición de escuadra, esto ya es un cartabón, ¿sí? Busquemos aquí cartabón. ¿Sí? Estos son cartabones, los que yo utilizo para dibujar. ¿Sí? Pues los que yo utilizo para dibujar son los cartabones. Este elemento, ¿sí?, es lo que yo utilizo para dibujar. Entonces, en este caso, decimos que nosotros para los planos dibujábamos con escuadra, regla o compás, ¿sí? Realmente, pues sí, ahora se hace de esa manera, se hacía de esa manera. Ahora utilizamos estos programas de computador. El que estoy manejando es un programa de computador para dibujar, ¿sí? Entonces, pues no sé, algunos yo creo que lo conocen, otros no, se llama AutoCAD. Pero entonces, usted puede trabajar perfectamente con estos dibujos y hacer planos acá. ¿Por qué? Porque le está generando una serie de líneas dentro de un plano que ustedes ven aquí como una pantalla gráfica, ¿sí? Esa es, en cierta manera, el proceso que se hace. Ya en este caso no utilizaríamos escuadras, no utilizaríamos lápices, no utilizaríamos borradores, no utilizaríamos compases, ¿sí? Porque se dibuja directamente en este programa, y este programa es un programa de computador y me genera los planos que yo necesito en un momento dado si yo soy dibujante de planos. Listo. Ahora, dice que debe haber una representación a escala. Ojo, aquí hay algo importantísimo, la escala. La escala es una proporción entre el elemento real, entre lo que yo tengo como objeto real y lo que yo estoy dibujando en el plano o en el papel, sobre todo en el papel y sobre todo en el tamaño de papel. Aquí no me voy a profundizar mucho en esto. ¿Por qué? Porque en su video van a encontrar claramente cómo funciona eso, cómo funciona el proceso de la escala. Entonces en este video van a tener mayor información sobre la parte de lo que es la escala y lo que es el tamaño de papel. O sea, por ejemplo, lo que en términos de dibujo técnico se llama formato. Es decir, un dibujo cuyas medidas están en proporción, ojo, proporción con el objeto en la realidad, ¿sí?
Un plano de arquitectura es la representación gráfica más fundamental. Una vista desde arriba muestra la disposición de los espacios en la construcción, de la misma manera que un mapa refleja la disposición en un nivel particular de un edificio. Entonces, cuando yo veo un plano en arquitectura o ingeniería, yo lo estoy viendo. Primero, lo puedo ver por muchas posiciones, pero fundamentalmente lo estoy viendo desde la parte de arriba, o sea, lo estoy viendo como si yo volara y lo viera exactamente desde arriba, ¿sí? Entonces, es la disposición de los elementos que se encuentra definidos por ejemplo, si es de arquitectura e ingeniería, sería una construcción. Entonces estoy viendo esa posición de los elementos de esa construcción desde la parte superior, o sea, la parte de... Cuando lo veo a un lado, o sea, por un lado, cuando lo veo por un lado, yo voy a definir eso como un alzado, ¿sí? Como un alzado o como una proyección vertical, ¿sí? Ahora vemos un poco acerca de eso, viendo desde el punto de vista del plano. Entonces, yo puedo ver a través de ese plano, a través de ese objeto, perdón, y generar el plano en la superficie, la parte superior de mi plano, de mi objeto, y considerar el plano horizontal, como generar unos planos verticales. En esos planos verticales pues puedo encontrar los alzados, por ejemplo una fachada es un alzado, ¿sí? ¿Sí? Una fachada cuando vemos una construcción y vemos una fachada, en ese plano vemos la fachada, entonces vamos a encontrar que ese es un plano, pero en sentido vertical, ¿sí? Una proyección vertical. Pero si nosotros, por ejemplo, digamos, queremos ver el interior y queremos verlo en una proyección vertical también, a eso lo vamos a llamar corte. Entonces, luego vamos a entrar más en detalle sobre lo que es la planta, la parte superior, los alzados, la parte vertical, ¿sí? O las proyecciones verticales y los cortes. Vamos a entrar un poco más en esa parte de lo que tiene que ver con esos planos. Aquí van a encontrar unos significados de lo que es el plano y en esta parte también van a encontrar otros certificados, otros significados de ese plano. O sea, aquí vamos a apoyar un poco esta parte de lo que es el dibujo de ingeniería. Las proyecciones diédricas. ¿Qué son las proyecciones diédricas? ¿Sí? ¿Quién me puede leer esa parte? Proyecciones diédricas. Es un método de representación geométrico de los elementos del espacio tridimensional sobre un plano. ¿Listo? Siga. Ok. Es decir, la reducción de 3 dimensiones del espacio a las 2 dimensiones del plano, utilizando una proyección ortogonal sobre dos planos que se cortan perpendicularmente. ¿Qué se entendió sobre eso? ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué entendieron? ¿O no entendieron nada? También me pueden decir, no, profe, yo no entendí esa parte. No les Profe, debí. esa parte trata como de especificar que usted sobre una hoja, sobre la superficie de una hoja, puede construir un elemento en 3D, en 3 dimensiones, por decir, un dado en una hoja. Sí, señor. Eso está muy bien. ¿Están de acuerdo con eso? Profe, disculpe. Sí. Entiendo por lo que leí que es como hacer una conversión de un objeto en 3 dimensiones a pasarlo a un plano y solo se vea en 2D o 2 dimensiones.
Sí, está bien. Lo que yo le agregaría es que no es que se vea en 2 dimensiones, sino que se ve en 3 dimensiones. Ok. El plano es en 2 dimensiones y el objeto se vería en 3 dimensiones. Entonces, realmente es un engaño al ojo o engaño al cerebro. Veámoslo desde ese punto de vista. Estamos engañando el cerebro. Sí, es como una ilusión óptica. Es una ilusión óptica. Excelente esa parte, es una ilusión óptica. ¿Quiénes se inventaron ese proceso? ¿Alguien sabe? ¿De dónde salió eso? No, señor. Bueno, por allá hace como, estamos en el 2020, más o menos hace unos 600 años. Alguien le dio por pensar en eso que estamos hablando. En un plano, y bueno, yo en un plano, ¿cómo represento? Miren que los dibujos que se hacían anteriormente, por ejemplo, si hablamos de la pintura rupestre, el hombre veía simplemente los objetos y los pintaba en las piedras o en las paredes, pero ¿cómo veíamos esos objetos? Bidimensionales. O sea, no tenía todavía la capacidad mental para definir claramente cómo podía en ese plano de 2 dimensiones generar algo que está en 3 dimensiones, que lo ve con sus propios ojos. Si nosotros observamos hacia todos los lados, nosotros vemos todo en 3 dimensiones. ¿Sí? Todo lo que observamos está en 3 dimensiones. Nuestros ojos y nuestro cerebro convierte exactamente esas 2 imágenes que entran por uno de los ojos y por el otro ojo, la convierte en un objeto de 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo represento yo en dibujo, en un plano de 2 dimensiones, un objeto de 3 dimensiones? Entonces, por allá en el Renacimiento se idearon la forma, y uno de los grandes exponentes de esa situación es, por ejemplo, Bernini, Miguel Ángel, ¿sí? Estudiosos del dibujo, de la forma como ellos querían representar sus objetos. Y vamos a ver otra cosa a partir de estas proyecciones médicas que también se generó en esa época. Pero sí, una proyección diédrica es engañar al ojo, engañar al cerebro, es una ilusión óptica. ¿De qué? De ver un objeto en 3 dimensiones en un plano de 2 dimensiones. Y aquí está para la muestra un botón. Esto es un objeto dibujado en 2 dimensiones. Aquí yo no tengo profundidad en esta pantalla gráfica, pero tengo un objeto dibujado en 3 dimensiones. Es más, el programa me da la posibilidad de girarlo y mirarlo por todos los lados. Entonces yo puedo observar ese objeto en diferentes posiciones, como si yo estuviera volando. Miren, aquí estoy por encima, ahí estoy viendo la planta. Aquí estoy viendo un lado, estoy viendo un alzado, una proyección vertical. Estoy viendo algo por aquí de frente, también es una proyección vertical. ¿Sí? Yo la puedo ver en esta forma, así, la puedo ver por debajo, por encima, por todos los lados. O sea que, ¿qué es lo que está haciendo el programa? Corregir y hacer los cálculos necesarios para que esta proyección se vea como yo la necesito ver. Eso es lo que hace mi computador. El computador hace todo el proceso, cálculos matemáticos que se generan para poder yo generar una imagen de estas. Y mire que él lo hace rapidísimo porque al mover yo el mouse, él entiende que tiene que estar calculando constantemente eso. Y lo calcula y lo recalcula y lo recalcula y luego lo calcula y mire, y va posicionando la imagen a la que yo supuestamente necesito. Pero ¿qué me está entregando la imagen? Me está diciendo que esto tiene una forma tridimensional. Pero el plano es de 2 dimensiones. O sea, aquí yo no hay, en este momento no hay profundidad en ningún momento. Entonces mi objeto como tal, ¿sí?
en este caso, mi objeto como tal, entonces aparecería como si realmente fuera de 3 dimensiones. Eso es una proyección diédrica. Entonces, yo puedo tener muchos ángulos para las proyecciones diédricas y un ángulo específico para la proyección diédrica es la isometría. La isometría. Entonces, aquí van a encontrar algo sobre esa parte de la isometría. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una isometría? Y todos estos elementos de las proyecciones diédricas. Miremos un poquito más sobre proyecciones diédricas. ¿Qué obtenemos nosotros con nuestra proyección diédrica? Podemos obtener otros elementos de esta pieza. Si yo tengo esta pieza mecánica dibujada en 3 dimensiones, voy a encontrar que yo puedo tener con el mismo programa obtener esto. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos una proyección diédrica aquí, que es hecha isométricamente. Isométricamente quiere decir que está trabajada a 30 grados. Entonces, si yo le trazara una línea a esto por aquí, una línea recta, vamos a trazársela y tratemos de que pase. Si yo le trazara una línea recta por acá, vamos a decirle que la coloque muy cerquita acá. Sí. Si yo le trazara este ángulo que hay de este punto a este punto, tiene 30 grados. Este ángulo que tiene esta línea de acá con respecto a esta línea horizontal tiene 30 grados. Y otra cosa que tiene la isometría es que las líneas son paralelas entre sí. Esa es una característica fundamental. Si esta línea es en este sentido, esta línea de acá es paralela a esta. Esta línea es paralela a esta. Esta línea es paralela a todas las líneas que se generan en ese sentido. Si vemos esta línea de aquí a acá, esta línea es paralela a esta. Esta línea es paralela a esta, paralelas. Son paralelas en ese sentido. Y las verticales también son paralelas entre sí. Iso. El sufijo iso, o el prefijo, perdón, no sufijo, prefijo iso. Igual. Entonces, tenemos ángulos iguales, distancias iguales, o sea, paralelas. Esa es la característica de isometría. Entonces aquí tenemos una isometría, en este caso. ¿Qué es una proyección diédrica? Claro, es una proyección diédrica. ¿Por qué? Porque es un objeto que se está viendo en 3 dimensiones en un plano de 2 dimensiones. Pero a este objeto le podemos hacer una proyección en planta, como lo veíamos acá, en el modelo, ¿sí? Cuando veíamos el objeto así, ya que lo estamos viendo de esta manera. Pero ¿qué sucede? En el dibujo técnico me dice que cuando yo tengo una proyección o una vista, esto también lo llaman vista, yo tengo que incluir las líneas que no veo. Entonces, por ejemplo, estas líneas de acá me están diciendo que por debajo hay algo que proyecta estas dos líneas. Miremos esas dos líneas, ¿por qué se proyectan? Porque si nosotros miramos el objeto por debajo, tienen una ranura, ¿sí? Una ranura en esa parte. Entonces, al mostrarse esa ranura, esta línea de acá y esta línea de acá no se están proyectando sobre la vista superior. Entonces se están proyectando. Eso que vieron por debajo, que es esta muesquita que ven acá, es lo que aparece en la vista superior, o sea, la proyección de la parte superior, o sea, vista por encima. Ahora, aquí también me dice que hay una línea en este sentido. ¿Por qué? Porque aquí hay una perforación y esta perforación atraviesa todo el objeto.
Miremoslo en el dibujo. Entonces, si vemos la proyección, ahí vemos el hueco. ¿Sí? Ese hueco es porque se proyectó por toda la parte del objeto, o sea, se perforó ese objeto. Entonces, aparecen las líneas que tienen que ver con esa perforación. Es estas dos líneas que van acá. ¿Sí? Vemos también estas dos líneas, esta línea de acá y esta línea de acá, es la perforación de la oreja, o sea, el extremo del círculo en su diámetro, o sea, este sería el diámetro del círculo. ¿Qué es el diámetro? ¿Quién sabe qué es un diámetro? La medida de contorno. La medida del contorno. Es la distancia del círculo. El radio sería la mitad, el diámetro sería... Distancia entre dos puntos. ¿La qué? ¿Qué me dijo por ahí? Distancia entre dos puntos. El diámetro, distancia entre dos puntos. Bueno, el diámetro definitivamente es la medida en un círculo. Primero que todo, el diámetro corresponde a un círculo. Y es la medida de dos radios. El círculo normalmente está hecho por un radio. El radio es la medida que se toma del centro de la circunferencia, ¿sí? Del centro. Si nosotros tenemos aquí la circunferencia, entonces al generar el radio, ¿por qué se genera el radio? Porque el radio lo que hace es que la distancia para el círculo es la distancia del punto central al exterior, y todos los puntos están a esa misma distancia. A medida que yo voy generando el círculo, la circunferencia, se va generando un punto exacto a la misma distancia. Ese es el radio. Entonces, esa distancia entre ese punto y cualquier punto de esta circunferencia es la misma. Ese es un radio. Y el diámetro sería la medida de los dos radios. De este radio de acá hasta acá y de este radio de acá a acá. Eso es un diámetro. Entonces, en el caso de el dibujo que estábamos viendo acá, estamos viendo el diámetro, o sea, la distancia de dos radios. Este elemento de acá serían dos radios. Entonces tenemos aquí que esta circunferencia lo que me está mostrando es este punto externo, y este punto externo de la circunferencia se está proyectando en la parte superior con esta medida. La distancia entre estas dos líneas tendrían un diámetro de esta circunferencia. Igual para la otra perforación que aparece acá. ¿Sí? ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces ahora tenemos la otra vista. Tenemos una vista de frente. Esta sería un alzado. Un alzado. Esta vista frontal sería un alzado. ¿Sí? ¿Cuál sería esa vista frontal? En el model, aquí veríamos esta vista frontal. ¿Sí? Alcanzamos a ver el objeto de frente. ¿Listo? Estamos viendo el objeto de frente. Pero estamos viendo un alzado, ¿sí? Una proyección vertical. Entonces esta proyección vertical es el alzado de este objeto. Lo estamos viendo en este sentido. En este sentido. Y vemos todas las proyecciones de las líneas que no vemos. Entonces, ¿cuáles líneas no vemos? Este diámetro que acabamos de ver en la parte superior, que es este de acá, estas dos líneas, ¿sí? Esta línea con esta y esta línea con esta, que son las perforaciones de esas orejas, de estas dos orejas, ¿sí? Tenemos esta proyección acá, esta de acá abajo. Estas dos no son parte de alguna perforación. Esta es la perforación, pero esta de abajo es esta línea que se ve aquí. Esta línea. Esta intersección que tiene el círculo con la recta que viene hacia abajo.
porque aquí hay un cambio de plano, ¿sí? Entonces, este trazo que viene acá, que lo podemos ver aquí en el objeto, ¿sí? Este quiebre que tenemos aquí, esa proyección se ve al frente, esa la vería. Entonces veo esa proyección acá. Veo esa proyección aquí. También que veo, veo la perforación de esta parte, de este hueco que está aquí, ¿sí? Que sería esta perforación, la perforación esta central. Veo eso completo. ¿Cómo lo veo? Lo veo en una sola línea. Esta línea tendría que atravesar acá. Pero ¿por qué no la atraviesa? ¿Por qué se ven estas curvas? Porque al intersectarse dos cilindros, este es un cilindro y este es otro cilindro, al intersectarse esos dos cilindros, en su corte se genera esta curva. Al cortarse esos dos cilindros en manera perpendicular, porque ellos son perpendiculares, este que viene así y este que viene así. Ya vimos que perpendicular generan una abertura de 90 grados, o sea, un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados entre estos dos objetos. Entonces tenemos este círculo que es una perforación, un cilindro, y tenemos este otro cilindro que es una perforación. Aquí, al intersectarse este cilindro con este que viene en este sentido, forman esta curva. Y eso se proyecta. ¿Listo? Entonces, y tendríamos esa perforación acá. Igual, este sería el otro alzado que vamos a llamar. Entonces, a este otro alzado, que es viéndolo por este lado, viéndolo en este sentido, entonces, ¿qué vemos? Vemos esta oreja, que es esta de acá, vemos el círculo de perforación, vemos el círculo también de perforación acá, y vemos la perforación de este de aquí. Esta proyección que vemos acá, no la estamos viendo directamente aquí en este plano, pero aquí en esta proyección, o sea, en esta forma de alzado, vemos la proyección que viene de aquí hasta acá, de la perforación que está aquí centrada. Lo mismo esta perforación, miren, esta perforación la vemos acá, esta viene aquí. Y este elemento que yo se los mostré ahora por debajo, también tiene una proyección hasta donde va. Igual, aquí está este elemento que es un medio círculo, ¿sí? Una media circunferencia, que es como una canoa, tiene la proyección hasta donde baja, esta de aquí, y tiene el punto donde llega esta línea que está. Entonces, allí tenemos nuestras proyecciones. Estas proyecciones, a partir de esta proyección diédrica, podemos obtener esto. Esto se llaman las vistas. Entonces tenemos la vista superior, la vista frontal y la vista lateral derecha. Entonces tenemos una vista por aquí, que es esta, por este lado. Si nosotros hiciéramos una flechita aquí, lo miraríamos por este lado. Si nosotros hiciéramos una flechita acá, lo miraríamos por este lado. Y si nosotros hiciéramos una flechita de arriba hacia abajo, veríamos esta parte de aquí. Pueden coger cualquier objeto y mirarlo. Mírenlo por encima, mírenlo por un lado y mírenlo a la derecha. ¿Cómo lo ven? Traten de hacer ese ejercicio en sus casas, con cualquier objeto que cojan. Entonces van a ver como un perfil, van a ver como una parte de arriba, dicen, uy, esa sería nuestra planta, y la parte frontal viéndolo de frente. Entonces póngalo al frente de sus ojos, gírelo a la derecha y lo mira por un lado, y póngalo por encima
Miren cualquier objeto que se les ocurra, una silla, puede ser un vaso, puede ser alguna forma un poco más, digamos, un juguete, cualquier cosa que ustedes tengan a la mano, mírenla desde un punto, tanto en la parte de arriba, ¿sí? En la parte de arriba, en la parte frontal, lo ponen de frente y lo ponen hacia un lado y lo observan, a ver qué pueden obtener de ello. Si quieren, pueden dibujar lo que vayan viendo, como ejercicio. Como ejercicio lo pueden hacer. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, aquí tienen en este momento, digamos, lo que tiene que ver con lo que acabamos de observar. Van a ver, estos son enlaces que van a ustedes a consultar. Y vamos a la parte de axonometría, ¿sí? Las axonometrías son representaciones, y eso también viene del Renacimiento. Entonces ya empiezan a aparecer otro tipo de representaciones de esas, de esas tres dimensiones en unos planos de 2 dimensiones. Entonces hay algo que vamos a de pronto a manejar, y es lo que se llama la perspectiva axonométrica. Nosotros, como vemos en 3 dimensiones, vemos la profundidad, pero ya en una perspectiva sonométrica vamos a mirar aquí perspectivas. Entonces ya la perspectiva me cambia un poco la sensación de cómo estoy observando yo los objetos. El ejemplo más clásico es la carrilera. Ese es el ejemplo más clásico, es el clásico de por defecto. Y de hecho nosotros vemos así como estamos acá. ¿Por qué se buscó esta forma? ¿Por qué se buscó esa forma? Porque en el Renacimiento buscaban que los dibujos o las pinturas que se hacían llegaran a ser tan vívidos como la realidad. O sea, tratar de representar en esa pintura lo más real posible lo que se estaba viendo con nuestros ojos. Entonces se llegó a esta conclusión, y después de estudios de esos mismos pintores se dieron cuenta que todas las líneas que nosotros vemos con nuestros ojos convergen en un solo punto. Este punto que está en la parte de atrás se llama punto de fuga. Esta parte de aquí es un punto de fuga. ¿Y dónde se ubica? Se ubica exactamente a la altura de nuestros ojos. Si yo me agacho, el punto de fuga baja. Si yo me subo en una silla o en una escalera, el punto de fuga sube. ¿Por qué? Porque la altura de nuestros ojos da lo que se llama la línea de horizonte. Entonces, esta es la representación de la línea de horizonte. Esta línea punteada que aparece aquí. Si yo hiciera una persona acá que fuera como el observador de este objeto que se está dibujando aquí, los ojos estarían exactamente a la altura de esta línea de horizonte. Entonces, la cabeza y los ojos, y ya de ahí el resto, el cuerpo. Entonces, siempre la altura de los ojos me da a mí la línea de horizonte. Si vemos esta imagen, en este caso, observemos esta imagen. Todo converge, todas las líneas convergen en ese punto de fuga. Y al fondo hay una línea horizontal. Esa línea horizontal es el horizonte. ¿Sí? El horizonte. La línea de horizonte. Y el observador que está aquí, sus ojos están a esta altura.
a la altura del punto de fuga o la altura de la línea de horizonte. Entonces así, eso lo descubrieron los pintores de esa época y se dieron cuenta que si generaban sus dibujos de esa manera, podían obtener algo muy parecido a la realidad. ¿Sí? Aquí ya lo puedo observar con profundidad, con mayor profundidad. ¿Sí? Miren que estos elementos que están acá, que son las luces, los postes de luz, de luminarias, ellos también van disminuyendo. Y si yo trazara una línea desde este poste al último poste que logro ver, sería totalmente, iría hasta el punto de fuga. Y las alturas de los postes de ahí en adelante serían todas las alturas que van pasando hasta llegar a esa línea que llega de proyección. Entonces lo voy a ver como real, o sea, si yo observo esa imagen, a mí me parece que estoy viendo como si yo lo estuviera viendo en la realidad, o sea, yo estuviera observando ese mismo paseo que se encuentra aquí, frente al mar y todas estas cosas y las personas aquí. ¿Sí? Esa es la perspectiva. La perspectiva se puede hacer con un punto de fuga como en este caso, o como en este caso, esta es una perspectiva de un punto de fuga, como una perspectiva de dos puntos de fuga. Entonces aquí hay un punto de fuga aquí a la derecha y hay un punto de fuga a la izquierda. Y mi objeto se representaría de esa manera. ¿Sí? Aquí también vemos otro ejemplo de un punto de una proyección en dos puntos de fuga, una perspectiva con dos puntos de fuga. Aquí no están mostrando el otro, está muy alejado. Las líneas rojas convergen en un punto de fuga colocado en la línea de horizonte, que es la línea azul. ¿Sí? Que es esta línea azul. Las rojas convergen en el punto derecho, punto de fuga derecho, y las verdes confluyen en el punto de fuga izquierdo. Así sería la representación de los objetos en perspectiva. Este es otro ejemplo. Otro ejemplo de dos puntos de fuga. Línea de horizonte, punto de fuga 2, punto de fuga 1. Derecho, izquierdo. Y vemos el objeto en tres dimensiones en esta imagen. Aquí vemos otra representación. El punto de fuga, aquí tenemos tres puntos de fuga. Este punto de fuga de abajo puede estar arriba también. Cuando estamos viendo un edificio, supongamos estamos parados en una calle y estamos viendo un edificio con mucha altura. Entonces observamos hacia arriba, volteamos la cabeza y miramos hacia arriba. Vamos a observar que las líneas de ese edificio convergen allá en el infinito, en algún punto. Ese también es un punto de fuga. Entonces, en este caso, la representación está dibujada al contrario, está con con el punto de fuga 3 en esta posición. Aquí los dos puntos de fuga del observador están sobre la línea de horizonte. Así sucesivamente. En esta imagen podemos observar, una imagen muy sencilla, pero si observamos esta línea que está acá abajo y esta línea que está acá arriba, si las proyectamos, ellas llegarán a un punto de fuga. Lo mismo ocurriría con estas dos líneas de esta pared. Si yo proyecto esta línea en este sentido y esta línea en este sentido, voy a encontrar ese punto de fuga. Y así mis objetos se van a acomodar de acuerdo al espacio que estoy organizando. Aquí les decía lo de las alturas. Miren este árbol. Este árbol tiene esta altura. Aquí se proyecta hacia el punto de fuga. El siguiente árbol tiene la altura hasta donde cruza con la línea que se proyecta hacia el punto de fuga. Aquí observamos otro ejemplo de una perspectiva, cómo se están generando las líneas hacia los puntos de fuga y cómo generan las líneas a partir de las alturas con respecto a los objetos. Podemos encontrar mil y una, digamos, ejemplos
de lo que es. Aquí ya hay una más elaborada, miren esta, pero tiene el mismo concepto. Todas tienen el mismo concepto. Esta también es más elaborada, aunque está muy pequeña, ¿sí? Pero es el mismo concepto que estoy explicando, ¿sí? Hay unas que se ven impresionantemente, eh, digamos, realistas, porque en el proceso de dibujo se generó ese punto de fuga. El programa que yo hice, que yo estaba trabajando ahora, lo puede hacer. Lo que pasa es que ahí sí se me demoraría un poquito más en hacerlo, pero él lo hace. Lo hace perspectivas de este tipo, ¿sí? Cuando uno dibuja en él. Mire el ejemplo aquí, este ejemplo es muy válido, ¿sí? Este es el observador, miren la persona, el observador, y siempre su vista está sobre la línea de horizonte. Aquí vemos la perspectiva. Esto es una foto, ¿sí? Esto es una foto, y se le hizo el estudio de la parte del punto de fuga, hacia dónde convergen los puntos de fuga, la línea de horizonte del observador y los objetos cómo se representan, ¿sí? Esa es la otra parte de nuestra. Entonces, la perspectiva sonométrica es parte de nuestros planos. Vamos a encontrar aquí una serie de enlaces que ustedes van a consultar, van a revisar, y pueden consultar otros enlaces. Pueden tener muchos más, o sea, no necesariamente lo que yo aparezco acá. Lo que sí les indico, entonces, ustedes en este momento ya tienen una parte un poco más clara de lo que es estas representaciones diédricas, de lo que es un plano, de lo que es realmente los objetos que vamos a representar en ese plano de 2 dimensiones, cómo los vamos a representar, y ya en este momento ustedes pueden entender más claramente el significado de todos estos conceptos. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces ustedes van a hacer una consulta de las definiciones de estas palabras, van a consultar cada una de estas palabras, ¿sí? Perspectiva, perspectiva cónica, punto de fuga, línea de horizonte, ya lo vimos, pero ya lo van a consultar. Proyección, que es un ortogonal, que es perpendicular, que es paralela, esto ya lo vimos, que es una recta. Entonces, ese ejercicio, esa actividad que vamos a hacer, la van a hacer en un solo documento, ¿sí? En este caso, yo decía que 2 hojas, pero si necesitan más hojas, no hay problema, o sea, no hay inconveniente con ello. Recuerde hacerla, la puede hacer en Word, en PowerPoint, en Excel, en el programa que usted quiera, la puede hacer a mano, si le queda fácil a mano. Pero con respecto a mano, siempre que hagan una actividad a mano, por favor me la convierten a PDF, no me la suban en imagen, una foto, no. ¿Por qué? Porque la imagen pesa mucho, pesaría demasiado, entonces la plataforma no la va a subir. Entonces la convierten a PDF, cogen esas imágenes, las pegan en un Word o en un Excel y el mismo celular puede convertir esas imágenes a PDF. Entonces usted le puede tomar una foto si la hace a mano, le toma la foto y la convierte a PDF, pero conviértala todas y haga un solo documento. No me envíe imágenes una tras otra, no, solamente un documento, recibo un documento por trabajo. Y observa este video, por favor. Mi profe, una preguntita, qué pena. ¿Podemos hacerlas en diapositivas y después cambiarlas a PDF? ¿Sí, mi profe? Exactamente, sí. Listo, gracias, mi Los que manejen la parte informática sean creativos. O sea, el problema no es... Lo que sí no les voy a que me manden imágenes independientes si necesitan enviarme imágenes. No me vayan a enviar imágenes, envíenme todo en un solo documento.
en un solo documento, ¿sí? Si se le van más de la... Ahí decía yo que fueran 2 hojas, listo. Si lo pueden hacer en 2 hojas, háganlo. Si no lo pueden hacer en 2 hojas, aumenten las hojas que necesiten, ¿sí? No hay problema, no hay ningún problema. Pero un solo documento. Si le quieren adicionar imágenes o cosas por el estilo, pueden hacerlo. Ahora, una cosa fundamental. Si ustedes hacen una consulta en alguna otra, por ejemplo, en esta página, o en esta página, o en esta de acá, o en cualquier página de Google, que ustedes encuentren por Google. Ahora, no se vayan a rebuscar los términos, sean lo más claros posible y sean, digamos, cortos en su respuesta, no vayan a hacer algo muy extenso. Siempre que consulten algo, colóquenle la fuente. Por ejemplo, yo coloqué esta definición, pero esa definición viene de esta página, ¿sí? Les coloquen la fuente, de a dónde extrajeron la información. Siempre. Entonces, si ustedes toman, ustedes pueden consultar en esta página, pueden consultar en esta, o pueden consultar en otras páginas, no necesariamente en las que yo le di allí, pero cada vez que hagan una definición, por ejemplo, colocan acá tal cosa, y abajo le colocan de dónde la extrajeron. Por ejemplo, buscan planta, buscan la definición planta, encontraron una que les llamó la atención, listo. La cortan y la pegan, la copian y la pegan, copy paste. Entonces le colocan la fuente, de dónde la obtuvieron, de qué página la obtuvieron. ¿Listo? No me vayan a entregar cosas que hayan el copy paste sin colocar la fuente, porque eso no es autoría de ustedes, es autoría de alguien que lo puso ahí en la red. ¿Listo? Entonces coloquen la fuente. ¿Alguna pregunta? Yo les voy a enviar esto al correo para que lo tengan disponible y simplemente ya desarrollan su actividad. Profe, una pregunta. Sí, señor. Tenemos que consultarle los términos que usted nos puso abajo, o sea, los últimos que usted puso al final, esa lista que usted puso, pero también debemos consultarle los 3 primeros temas que usted nos puso al principio, el de plano, el de perspectiva, el de proyección, esos también tenemos que consultarlos. No, es consultar los términos que aparecen acá. O sea, estos. Y lo que yo hablo aquí es que ustedes por lo menos deben, estas definiciones, sí, las van a consultar acá. Y si hay algo que les sirva de acá para utilizarlo en las definiciones de esto, lo pueden hacer. ¿Listo? Pero esto lo tienen que revisar, porque igual nosotros no lo vimos. O sea, yo no entré a esta página en ningún momento. Lean todo este documento, revisen cada uno de estos enlaces para que tengan mayor profundización sobre los temas que vimos. ¿Listo? Sí, señor. Listo.